Bueno, pues adentrado ya en lo que va a ser esta segunda parte de la entrevista, evidentemente tenemos que ir tocando ya el tema de tu faceta de escritor. ¿Cuándo nace ese germen de escritor en Emilio Morales? Como verás, yo he sido siempre un lector, un devorador de libros. O sea, yo desde los 6, 7 años, que ya medio tenía preferencia, pues estoy leyendo, ¿no? La faceta de escritor pues llega bastante tarde. Bueno, tarde en el sentido de lanzarme a escribir una novela. Yo sí había escrito relatos cortos, en los 20, 22, 23 años, un diario que mantenía con 15 o 16, que estuve un par de años. Yo tampoco era una persona intensa en cuanto a esto de escribir, ¿no? Después me llega la oportunidad de corregirle los textos a mi padre. Tú sabes que mi padre escribía para la radio de papel, también para el otro periódico que había, Desarrollo Sostenible. Escribía ciertos artículos y entonces me los pasaba para que se los corrigiera, si teníamos que discutir algo, en la forma que había querido expresar algo, pues eso me sirvió desde luego como entrenamiento, ¿no?, previo, ¿no? Y después cuando él cae enfermo, pues yo pasaba muchas tardes con él y decidí pues empezar una novela para que él estuviera entretenido y pudiera... Lo que pasa que ya digamos, la enfermedad fue rápida en su última faceta y prácticamente dos o tres capítulos fue lo que pude compartir con él, ¿no? De los primeros. Y bueno, ya una vez que él fallece, pues no se vuelve más, no tiene tantas ganas de salir y digamos que se refugia en esto de la escritura y bueno, al cabo de unos meses pues salió la primera novela. Emilio, has dicho que bueno, que tú comienzas tarde a escribir, pero luego tus, creo, 4 libros, 4 escrituras, digamos, tus 4 libros, digamos que fueron en tiempos muy seguidos, ¿no? Sí. Entre unos y otros. Sí, la verdad que sí, que prácticamente han sido 6 o 7 años. La que me está costando más trabajo es ahora por cuestiones, la novela que estoy preparando por cuestiones de trabajo, ¿no? Que ya lo hemos comentado con anterioridad, uno tiene muchos frentes abiertos y la televisión quita tiempo, la cultura quita tiempo, el trabajo quita tiempo y prácticamente esos momentos que yo necesito para poder dedicarme a la escritura, pues la verdad que vienen muy de tarde en tarde, ¿no? Entonces estoy tardando mucho con esto. Pero es verdad, quizá porque tenía ya las ideas muy claritas, ¿no? Prácticamente cuando estás trabajando en una novela ya sabes cómo va a ser la siguiente, ¿no? Porque hay cosas que te van surgiendo y dices, no, esto para la otra, ¿no? Y cuando te plantas de frente a iniciar la siguiente novela, pues lo tienes ahí, ¿no? Tienes el guión en la cabeza, tienes lo que quieres expresar y sale solo. Emilio, yo soy de los que me gusta ver, sobre todo ahora que hay esa posibilidad en YouTube, de ver entrevistas a escritores, ¿no? Y en casi todo pues hay una faceta que siempre me ha llamado la atención, que es en el ambiente que escribe cada uno. Uno tiene que escribir en una terraza, el otro que si en la playa, el otro con una luz tenue, etcétera, etcétera. Emilio Morales, ¿en qué condiciones le gusta escribir? Emilio Morales escribe en un ordenador. De vez en cuando toma notas, las guarda en una libretilla, esas libretillas que tú me ves de vez en cuando, porque no quiere que se le escape el tema, o se levanta una mañana con una idea o con una frase que considera que puede ser interesante para meterla en el libro, y se levanta a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana y anota eso, ¿no? Emilio Morales le gusta escribir después de levantarse de la siesta, o le gusta escribir a lo mejor una mañana de sábado,
o le gusta, a lo mejor se ha levantado temprano esa mañana y decide escribir hasta la hora del desayuno. Yo no tengo definido un tiempo ni una circunstancia determinada, ¿no? Digamos que más asalto de mata que otra cosa. Lo que sí tiene claro es cuando deja aparcada una novela por el motivo que sea, pues no tiene tiempo porque tiene ahora circunstancias que le impide dedicarse a eso y tiene que retomar una novela. Yo esto lo he contado muchas veces, habrá gente que se eche las manos a la cabeza, pero el retomado de una novela o de un relato está muy clara. Yo me voy al campo, si es en invierno enciendo mi chimenea, la chimenea de mi suegro, que no es mía. Yo no, por suerte tengo suegro con chimenea y me puedo aprovechar de ello con mi bocadillo de jamón y mi media botella de whisky. Y, hombre, no tiene que caer entera, o sea, es cuando... Ahí sí me creo yo las circunstancias. Ahí es donde me relajo, donde pienso... Tiene que ser en soledad, no puedo estar acompañado de nadie. Y después del bocadillo de jamón y de un par de whisky, Emilio Morales retoma la novela y ya prácticamente ya empieza a escribir a diario a partir de ese momento. Suelen ser viernes por la noche para no estorbarle a nadie y bueno, el sábado a las 10 de la mañana ya han caído 3 o 4 capítulos de esa novela que uno quiere retomar. A ver, Emilio, yo creo que los cantantes y los escritores tenéis una cuestión común, que son vuestras obras. Los cantantes los discos, los escritores evidentemente los libros. También hay una pregunta muy recurrente que yo te tengo que hacer, que bueno, dicen, yo escucho a los cantantes, a los escritores, que los libros, los discos son como hijos, ¿no? Y cuando llega la cuestión, ¿cuál es tu preferido? ¿Tú cuál me dirías de los tuyos? Hombre, a mí me enseñaron en mi familia que a los hijos había que quererlos a todos por igual. Entonces, yo predilecciones, hombre, el primer hijo siempre llega con más alegría, ¿no?, que los demás, ¿no? Se va uno acostumbrando a lo que llegue y a lo mejor no lo recibes con tanta alegría como al primero, ¿no? Pero después aprendes a quererlo. Yo realmente predilección no tengo ninguna. El primero, pues digamos que es donde echas, porque te crees que va a ser el único, donde lo echas todo, ¿no? Después aprendes ciertos métodos y ves que la escritura después no es tan difícil a la hora de llevarlas a cabo y te vuelves un poquito más comedido, a la hora de soltar las cosas, ¿no? Aunque cada libro es, digamos que es abrir el alma a lo que hay, ¿no? Aunque uno tiene muchas veces que morderse la lengua. A mí siempre me han dicho, sobre todo mi padre literario, que es Paco Vélez, siempre me ha dicho que hay que tener cierto compromiso a la hora de escribir, ¿no? Si ves que hay algo mal, lo tienes que denunciar. Si ves que hay algo bien, lo tienes que exaltar. Y por supuesto, el ser escrito también lleva una buena dosis de inconformismo que se refleja, quieras o no, en tus obras, ¿no? Siempre lo que no me ha gustado lo he dejado marcado claramente en mis obras, aunque otras veces pues te puede llevar a cierto absurdo, llevar el humor a lo absurdo, aunque tú en el fondo de ser no sea ese tipo de humor que tienes. Cada novela tiene sus circunstancias y uno también se adapta a ellas, ¿no? Pero que ya no me acuerdo lo que me has preguntado al principio. No, te estaba a decir que en definitiva, ¿cuál era tu libro preferido? No, yo te digo que preferido, si me tengo que inclinar, como que te sientes más pleno ahora, a la hora de haber escrito, el primero, por supuesto. Pero ya después cada uno tiene sus cositas, ¿no? O sea, por ejemplo, el segundo, en el fondo, era plasmar las experiencias que yo había tenido en Perú, que fueron tremendamente variadas y tremendamente ricas.
y que te enseña a... O sea, te das cuenta de que las patrias no existen. O sea, las patrias es donde tú te encuentres y donde te encuentres a gusto. Ahora mismo mi patria es Lora, y es España y es Andalucía, ¿no? Porque es donde me encuentro mejor, ¿no? Pero en aquel momento mi patria estaba en Perú porque, no sé, mantenía una relación allí con otra persona, todo era nuevo, todo despertaba la curiosidad y yo me sentía bien, me sentía integrado, por qué no decirlo, allí, ¿no? Entonces, ya te digo, la segunda, pues también es reflejar también una época de tu vida que bueno, iba disfrazada de novela negra o de novela de viaje. Lo tercero fue costumbrismo. La tercera novela era una novela costumbrista. Ya te digo, yo la disfrazo de novela negra porque es el género que más me gusta de la literatura. Y lo último han sido relatos fantásticos que a mí personalmente el terror y la fantasía es otra de las, junto con la ciencia ficción, otra del tipo de literatura que a mí me gusta. Es que a mí me gustan muchas cosas. Ese es el problema. Cuando eres curioso te gustan muchas cosas. Por cierto, Emilio, la historia de la taberna de Morales se podría haber escrito en otra taberna de la localidad. ¿Por qué precisamente tú lo centras en ese lugar? Hombre, se podía haber escrito en cualquier otra taberna, por un lado, pero no habría sido lo mismo. O sea, en la taberna de Morales se dan una serie de circunstancias, de idiosincrasias propias, de costumbrismo muy marcado, que no se dan en otras tabernas que yo conozca, o en otros bares que yo conozco. Mira que yo tengo bares preferidos, cada vez menos, las cosas como son. Hay mucha garrafa por ahí suelta que me está limitando a mí mucho que yo pueda ir a los bares. Yo tengo una intolerancia al garrafón que me impide... O sea, tengo que tener mucha confianza con lo que me estoy bebiendo porque me pongo malísimo. Entonces, sí, se podía haber dado en otra... Pero en la taberna de Morales hay cierta fauna, y cuando digo fauna no tiro por tierra a nadie, todo lo contrario, ciertos tipos marcados de personalidades que dan pie a que se cuenten muchas historias, que se cuenten muchos chascarrillos, y ese ambiente era el que yo quería como nexo de unión a todos esos relatos. Si tú has leído la obra, yo voy a pensar que sí. Tú claro. Inicias... Por eso te preguntaba. Inicias cada relato, se inicia con una entradilla en la que se marca un tipo de personajes que acuden a esa taberna, que pueden concurrir a cualquier otro bar o cualquier otra taberna de Lora, de la comarca e incluso de Andalucía. Pero que bueno, yo esa taberna la conozco bien, es un sitio donde me siento a gusto y ese ambiente quería también reflejarlo en la... Uno escribe de lo que ve, las cosas como son, de lo que ve y de lo que vive. Y como mejor lo puedes definir y lo puedes explicar es cuando lo tengas muy presente y lo tengas muy chuceado. Y bueno, y a mí ya me tienen muy chuceado en la taberna de Morales. En definitiva, Emilio, es que yo creo, sobre todo creo que en Andalucía, es que tenemos, o hay quien considera que la taberna, que el bar es parte incluso de la cultura nuestra, ¿no? Por supuesto, eso es indudable. O sea, nosotros somos, vamos a decir, herederos de los latinos, herederos romanos, herederos de árabes también, somos un pueblo mestizo, ¿no? Y ese pueblo mestizo, esa capacidad que tenemos la gente del sur, la gente mediterránea, está muy clara en que es muy social, es un pueblo que vive en la calle. Y bueno, con las temperaturas que tenemos aquí, ese frío en invierno,
que te tienes que meter en algún lado, y ese calor en verano, que te obliga a meterte también en algún lado, pues esos foros de intercambio, esos foros sociales, pues están representados en los bares de las localidades. Tú date cuenta que los bares no van cerrando así como así, ni siquiera en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque la necesidad del andaluz, la necesidad de la gente del sur, le lleva al bar, no para beber, sino para dialogar, para intercambiar experiencias, intercambiar sucesos, a enterarte de chismes, a enterarte de la vida, a tomarle el pulso a la vida del pueblo, de tu comunidad en sí. O sea, entonces son necesarios. Emilio, el Lora del Río durante un tiempo no publicaba un libro ni el Potito, pero sí que es verdad que afortunadamente entramos en una época donde, exagerando, como buenos andaluces, hemos publicado libros casi a diario. Ha habido muchas publicaciones de mucha gente de Lora que ha escrito. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. Hombre, ahora que me lo comentas, era una de las cosas que yo quería comentar. Fíjate tú lo que son las cosas. Aquí, vamos a ver, lo cierto y verdad que hay que darle el mérito que el primero que publica una novela en este pueblo es Diego Delgado. Diego Delgado es el primer valiente que dice: aquí voy yo y voy con una novela. Su tinte fantástico, su tinte costumbrista, la verdad que fue una cosa interesantísima para todos aquellos que tenían interés en hacer algo similar, ¿no? Y bueno, a raíz de Diego hay un paréntesis grande. Se presenta una novela de un señor que era de Lora, pero que trabajaba fuera, vino con una novelita de ciencia ficción cortita y lo presentó en la biblioteca, recuerdo, y se queda la cosa parada porque la gente de aquí, a excepción de alguien que presenta un libro de poesías, que gana un certamen de poesía, a raíz de eso nadie presenta, y la verdad que llegué yo, por las circunstancias, ya te digo, que se juntaron todas, y presenté esa novela. Eso sí, yo le dejé el sitio de honor, por supuesto, a Diego Delgado, porque Diego Delgado fue el primer valiente que dijo: ¿por qué no puedo hacer yo una novela? Y él lo hizo. Y a raíz de eso, pues ha habido un movimiento, a raíz de ese retome, que bueno, que dio la casualidad que me tocó a mí. A raíz de eso, pues hubo un boom. Alguien ha definido claramente como la generación loreña. Yo llevo contado hasta 20 escritores. Sí, por eso te digo. A raíz de eso, 20 escritores y 20 escritores de novela, de temas históricos, en fin, que la gente se ha soltado el pelo, afortunadamente. Y bueno, pues uno ya no es un escritor, vamos a decir, de referencia como puede ser Diego, sino que es uno más de ese grupo que bueno, que otros pueblos no tienen la suerte. Sevilla es muy grande y continuamente van saliendo autores, ¿no? Se dan las circunstancias de que allí están las editoriales, la gente puede saber más o menos cómo escribir un libro, se dan cursos de literatura, se dan cursos de modo de escribir, y bueno, en Sevilla lo tienen muy claro, pero nosotros lo único que tenemos es internet. A la hora de documentarnos, nosotros no podemos ir a un archivo, a menos que te cueste el dinero. O sea, nuestras fuentes son internet. Y bueno, y el hecho de que esté dejando de ser ese territorio libre, donde tú podías entrar en cualquier tipo de página para ver cualquier tipo de cosas que te sirviera, te sirviera como referencia, como documentación para lo que estás escribiendo, pues internet ya me están capando internet, te lo digo clarito. Está la cosa muy difícil
para documentarse sin tener que dar excesivas explicaciones. Bueno, Emilio, por supuesto que, como te decía al principio, vamos a ir apurando tus etapas y vamos ya a esa faceta que, bueno, a ti no te gusta la denominación de periodismo, Bueno, pero bueno, tú estás haciendo también, ejerciendo una labor periodística desde hace algún tiempo. Yo sé cuál es el origen de tu... Pero a mí me gustaría que tú lo explicaras, cómo empiezas en esto de la tele y lo demás. bueno, uno había tenido escarceo, a lo mejor cuando en la antigua KTV, de ir a comentar algunas votaciones, algún tipo de colaboración, una pequeña entrevista, pero lo que es la faceta activa en televisión, eso me llega por culpa tuya y por culpa de Antonio Olivero. Tú sabes que, bueno, la gente no lo sabe, pero yo se lo voy a contar. Cuando fallece Lora Televisión, La radio de papel. la radio de papel, perdón, cuando fallece la radio de papel, pues nosotros nos reunimos para una última cena para despedir al difunto. Y finalmente, después de aquella comida que tuvimos, nos fuimos a un bar de aquí de Lora, nos tomamos unos cubatitas y empezamos a hablar con plena libertad de lo que pensábamos sobre la situación en la que andaba Lora, la situación de los medios de comunicación, y fue tan fructífera, tan productiva aquella conversación que dijimos que teníamos que repetirla por lo menos una vez al mes. Correcto. Entonces decidimos juntarnos en un sitio donde íbamos todos, que era el casino, que podíamos entrar sin problema y que podíamos crear ese ambiente que habíamos tenido en ese bar aquel día. Se fueron sumando gente, ya no solo éramos nosotros tres, se invitó a que viniera Federico Luque, aquello ya tomó otro cariz, se preparaban temas para poder comentar, aunque tú sabes que nosotros éramos más espontáneos que otras personas a la hora de escoger temas, y nos encontramos con la sorpresa de que Antonio tenía un viejo proyecto, que era sacar para adelante una televisión. Ya había visto la forma de emisión, ya se había buscado los medios con los que grabar, y nos propuso un reto que fue el de reproducir esas tertulias que teníamos, reproducirlas en la tele. Con los mismos que estábamos allí, y bueno, empezamos en un plató peculiar, que era la cocina de mi casa. Además, a la hora del café, por aquello empezó con el café de las 7, porque era a las 7 a la hora en que tomábamos nosotros café allí. Después aquello varió al café de las 8, y porque cambiamos el horario de emisión, y bueno, pues fue una experiencia en la que yo perdí el miedo a la cámara, perdí el miedo a preguntar más de la cuenta, no he perdido el miedo todavía a opinar, la cosa se ha puesto muy dura como para poder opinar. ¿A pesar de lo del baratillo? A pesar de lo del baratillo. Yo me mantengo en mis 13, pero la verdad que uno a la hora de opinar pues no sabe que hay gente que no admite que tú puedas pensar de forma contraria. Es lo que te he comentado, la cosa está muy radical últimamente, y la gente ha dejado de tener ese criterio para perder el sentido del respeto hacia el otro. O sea, tú puedes definirte y dejar muy claro que yo no me gusta esto o no me gusta aquello, y lo dices. Si no te gusta, no te gusta. El hecho de que yo manifieste que no me guste una cosa no quiere decir que no permita que siga desarrollándose. Claro, claro. Es como, vamos a decir, si yo soy del Betis, yo no voy a no permitir que el Sevilla juegue. O sea, el Sevilla puede seguir jugando. Es más, es fundamental para la existencia del Betis que exista el Sevilla. Igual que para la existencia del Sevilla es fundamental que exista el Betis. El sevillista no sería como es si no hubiera béticos, y viceversa.
Y eso se puede aplicar a la política, se puede aplicar a lo social, se puede aplicar a todo en la vida. Eso es lo que se llama libertad de opinión, que por desgracia y por culpa del troleo en redes sociales se está perdiendo. La gente tiene miedo a manifestar su opinión. Yo voy a seguir opinando y lo voy a seguir reflejando en mis novelas y por supuesto en mis programas. Hay veces que a lo mejor lo jocoso de una conversación puede parecerle a otras personas que es una falta de respeto, pero no es así. No es así, o sea, a mí, por ejemplo, el otro día en un programa, tú lo sabes, yo estaba comentando algo sobre un tema y quizá me estaba yendo un poquito por lo humorístico y me pararon, gracias a Dios, no digo gracias a Dios, gracias a las circunstancias, me paró nuestra compañera Manuela y me dijo, oye, que lo que tú te estás tomando un poquito a pitirri, hay gente que ha sufrido mucho con estas cosas. Y digo, tiene razón. Y es de sabio rectificar y hay que rectificar sobre el tema. Pero volviendo a lo que tú me comentabas de labores periodísticas, esto no, si es una forma de hacer periodismo, es una forma muy subliminal de hacer periodismo. O sea, yo lo que quiero es volver a ese vamos a llamarlo periodismo de las tertulias en las que la gente se siente cómoda y se expresa con comodidad. Yo no le voy a llamar la atención a nadie si su opinión es excesivamente radical, es su opinión y allá él o ella con sus consecuencias. Yo no voy a llamarle la atención. Lo que no estoy dispuesto es a que la gente manifieste decisiones que le dé gusto a todo el mundo. Eso no es una opinión. Es que además que eso es poco probable. O sea, lo políticamente correcto es insano, porque realmente impide y conduce a la gente a una forma de pensar, a una forma de opinar que no es justa para nadie, ni siquiera para el que está manifestándose así. Eso lo dejo yo para los políticos que siempre están dentro de una corrección para no implicar, digamos, que la oposición le dé problemas. Pero una persona normal y corriente que tiene que vivir con sus propios criterios, con sus propias opiniones, se tiene que respetar a sí mismo y tiene que manifestarse realmente con lo que lleva dentro. No me parece justo para nadie que una persona solo dé respuestas políticamente correctas. Es más, estamos llegando a que la gente tenga miedo en redes sociales, que debía de ser, o sea, las redes sociales debían de ser un ejercicio de libertad, de poder manifestarte con naturalidad sobre lo que piensas, y la gente tiene miedo. O sea, yo mismo a la hora de poner cualquier anotación me he visto que, bueno, mejor no lo hago y me quito de problemas, y eso no es justo para nadie, ni siquiera para mí. Bueno, Emilio, pues hasta aquí hemos llegado. No hace falta decirte que he estado encantadísimo de hablar contigo, que hubiera estado mucho tiempo más, pero ya sabemos que el tiempo es limitado, y sobre todo muchísimas gracias y mucha suerte en lo próximo que tengas entre manos. Muchísimas gracias, Pedro. Te enterarás de los primeros.